1820. Universidad de Copenhague. El físico danés Hans Christian Ørsted acaba de realizar un experimento que cambiará para siempre el panorama de la física. Ha logrado desviar la aguja de una brújula mediante una corriente eléctrica, demostrando la relación que existe entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Gracias a este descubrimiento se contempla al fenómeno eléctrico desde un prometedor y nuevo punto de vista, permitiendo el surgir de una gran cantidad de investigadores que realizarán nuevos descubrimientos. En 1825, el físico e inventor británico William Sturgeon, basado en los experimentos de Ørsted, intenta aumentar el campo magnético, generado por una corriente eléctrica que atraviesa un conductor. Este se da cuenta que al enrollar un hilo conductor aislado alrededor de un núcleo de hierro, el campo magnético aumenta con la misma intensidad de corriente, creando un imán artificial conocido como electroimán. Sin embargo, no es necesario introducir una pieza metálica en la bobina para fabricar un electroimán. Se puede crear un electroimán con una bobina vacía, la cual recibe el nombre de solenoide, y en ella los polos se encuentran en cada uno de los extremos. La razón de introducir el material metálico, normalmente de hierro, en su interior, es que el campo generado, como ya se mencionó, es mucho más fuerte. Este fenómeno se da gracias a una propiedad conocida como ferromagnetismo, y se produce porque los materiales de este tipo contienen una estructura basada en dominios magnéticos que son pequeñas áreas donde encontramos electrones que giran sobre su propio eje, lo cual los convierte en pequeños imanes con polos magnéticos individuales. Sin embargo, estos polos están dispuestos naturalmente en una posición aleatoria que al sumar el campo magnético total se anulan. Pero al fluir el campo magnético del solenoide a través del hierro, sus dominios se alinean en la dirección de este campo, y una vez alineados, todo el núcleo de hierro tendrá un campo magnético resultante que se sumará al campo externo, generando un campo magnético más fuerte. Al desaparecer el campo de la bobina, los dominios suelen desordenarse de nuevo, aunque algunos materiales son remanentes, es decir, permanecen magnetizados durante un tiempo. Este dispositivo tiene una superioridad frente al imán permanente, ya que la intensidad del campo generado depende de la cantidad de corriente que circule a través de él, y por lo tanto es posible controlar su comportamiento. Faraday, en 1831, fascinado por los experimentos de Ørsted, se pregunta si el efecto se puede invertir para obtener corriente eléctrica a partir de magnetismo. Para averiguarlo, conecta una pila voltaica a los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego, enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos del segundo alambre a un aparato de medición de corriente, un galvanómetro. Esto que acaba de construir es precisamente un transformador eléctrico. Sin embargo, sería inapropiado llamar a Faraday como el inventor del transformador, porque como suele suceder en estos casos, su descubridor, Michael Faraday, no prestó mayor atención a este hecho y no notó en su dispositivo la capacidad de transformar y adaptar el voltaje de un generador a una carga específica, ya que en los comienzos de la electricidad
ésta se producía en forma continua y en ese caso el transformador no resultaba necesario. No fue hasta más adelante cuando empezaron a aparecer los problemas relativos al transporte de la electricidad y las pérdidas energéticas que se producían en forma de calor, cuando el transformador se presenta como un dispositivo sumamente útil. Pero Faraday sí notó que cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro, y en la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del galvanómetro oscila brevemente, pero luego, a pesar de que la corriente sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja imantada. Luego, cuando interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica, pero se pregunta, ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar el circuito? Utilizando un imán, se percató que en reposo frente a una bobina, el galvanómetro no detecta corriente alguna. Pero si se acercaba el imán a la bobina, se producía una corriente en un sentido, y cuando se aleja, el flujo de corriente toma un sentido contrario. Faraday llega a la conclusión de que el cambio en el flujo magnético era el factor común importante y que una corriente eléctrica solo puede ser transferida a un alambre cuando hay una variación en el campo magnético que atraviesa el circuito al mover el imán. Este flujo podía ser producido tanto por un imán como por una espira de corriente. La interpretación que dio Faraday a este experimento es lo que se denomina la ley de la inducción de Faraday, la cual dice que la fuerza electromotriz inducida epsilon en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez, con lo cual está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. El signo menos es una indicación del sentido de la fuerza electromotriz inducida. Si la bobina tiene n vueltas, aparece una fuerza electromotriz en cada vuelta que se puede sumar. Es el caso de los tiroides y selenoides. En estos casos, la fuerza electromotriz inducida será menos el diferencial de flujo magnético entre el diferencial de tiempo, por n, que es el número de vueltas. Si colocamos una barra de hierro dentro de la bobina, esta será imantada por el flujo magnético, concentrando el flujo magnético e intensificando ese flujo cambiante. A este tipo de configuración se le denomina de núcleo abierto. Y si sustituimos la barra de hierro por un aro del mismo material, este puede a su vez contener el flujo en su totalidad. A este tipo de configuración se le denomina de núcleo cerrado. Y si ahora enrollamos un circuito secundario alrededor del aro, cuando el flujo variable pasa a través de él, se induce un voltaje en el secundario. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Evidentemente, entonces, el voltaje de la potencia transmitida al circuito secundario puede ser mayor o menor que el voltaje del circuito primario. Este principio es justamente importante para la creación de los transformadores eléctricos que marcarán un hito decisivo en el progreso de la sociedad, mediante la generación de electricidad a gran escala en las centrales eléctricas. En 1834, influenciado por Faraday, el sacerdote Nicholas Callan, en la Universidad de Maynooth en Irlanda, comenzó a trabajar en la idea de inducir alto voltaje en una bobina secundaria mediante el campo magnético producido por un electroimán. Para ello, dispuso de una bobina primaria que constaba
de unas pocas vueltas de alambre grueso enrollado alrededor de un núcleo de hierro y sometido a un voltaje bajo, generalmente de una batería. En la parte superior colocó una bobina secundaria formada por muchas vueltas de alambre delgado. Pero para inducir la corriente en la segunda bobina, debía crear cambios de flujo magnético como expresa la ley de Faraday. Para ello se valió de un interruptor mecánico conocido como oscilador. Este desconectaba el circuito al ser atraído por el flujo magnético creado cuando el hierro se imantaba por la corriente de la bobina y se volvía a conectar a perder el flujo magnético provocado por la desconexión del circuito. De esta manera lograba interrumpir periódicamente la corriente continua en la bobina del primario. Callan se dio cuenta de que cuantas más espiras hay en el secundario en relación con el bobinario primario, más grande es el aumento de la tensión eléctrica y cuanto más rápido interrumpía la corriente, mayor era la chispa. Logrando así, en 1836, inventar la primera bobina de inducción, un dispositivo capaz de generar pulsos de alto voltaje a partir de una fuente de corriente continua de bajo voltaje, efectuando el acoplamiento mutuo de forma más eficiente. Callan pensó en su creación como una especie de electroimán, pero lo que realmente hizo fue un transformador elevador de inducción, y que es considerado el primer tipo de transformador eléctrico que tuvo un amplio uso. Durante su desarrollo, los esfuerzos para construir mejores bobinas de inducción, en su mayoría por ensayo y error, descubrieron lentamente muchos de los principios básicos que rigen a los transformadores. En la década de 1870 ya se disponía de generadores eficientes que producían corriente alterna, y se descubrió que la corriente alterna podía alimentar una bobina de inducción directamente, prescindiendo del interruptor. Entonces, en 1876, el ingeniero ruso Pavel Yablok, luego de inventar la primera fuente de luz eléctrica que fue ampliamente utilizada, conocida como la vela eléctrica o lámpara de arco, ideó un sistema de iluminación de corriente alterna, donde utilizó por primera vez a la bobina de inducción para transferir energía entre circuitos eléctricos. Este sistema se caracterizaba esencialmente por el empleo de bobinas de inducción, en el cual el bobinado primario se conectaba en serie a una fuente de alimentación con corriente alterna en régimen permanente, y no con variaciones en la conexión y desconexión de corriente continua, conectando los devanados secundarios a varias lámparas de arco, desarrollando una serie de corrientes inducidas que constituyeran fuentes distintas y permanentes de corriente, para alimentar separadamente varios centros de iluminación de distintas intensidades con una fuente única de electricidad, evitando de esta manera que la falla de una lámpara deshabilitara todo el circuito. Ahora los devanados primarios de la bobina transferían la energía a los devanados secundarios para alimentar las lámparas a diferentes niveles de tensión. La patente alegó que el sistema podría proporcionar suministro por separado a varios puntos de iluminación con diferentes intensidades luminosas procedentes de una sola fuente de energía eléctrica. En 1882, el francés Lucien Gollard y el británico John Dixon Gibbs, usando el principio de Jablok, crearon un transformador reductor presentando por primera vez un dispositivo industrial verdaderamente útil para la transmisión de la energía eléctrica. Este aparato fue nombrado Nuevo Sistema de Distribución de Electricidad para la Producción de Luz y Fuerza Motriz, pero ya había sido bautizado como generador secundario. Ahora con este aparato, el voltaje de la corriente alterna podía modularse empleando generadores secundarios capaces de elevar la tensión a fin de transmitir la electricidad a través de grandes distancias,
con pocas pérdidas caloríficas, mediante cables más delgados y baratos, y posteriormente bajarlo nuevamente por medio de generadores secundarios en el momento de producirse la iluminación, dentro de unos parámetros seguros y económicos para su distribución local. En ellos, si el voltaje inducido aumenta, la corriente inducida disminuye en la misma proporción. El avance de este aparato fue construir el transformador mediante una bobina de inducción con núcleo de hierro abierto, que pudiera actuar como un circuito magnético y alimentado con corriente alterna por medio de una máquina dinamoeléctrica. Esta corriente se conducía al generador secundario, el cual, en apariencia externa, se asemeja a una columna de aproximadamente 60 centímetros de alto y 23 centímetros de diámetro, compuesto por un devanado primario de hilo de cobre aislado y dispuesto sobre un núcleo de hierro. La bobina del devanado se colocaba alrededor del devanado primario. El lado primario se conectaba en serie, al igual que las luces en el lado del secundario de cada transformador. Sin embargo, eran ineficientes en la transferencia de potencia a las cargas por la caída de tensión bajo carga ligada a una impedancia, que era significativa, haciendo la tensión en cada lámpara inestable, ocasionando que la intensidad luminosa de cada luz aumentara o disminuyera a medida que cambiara el número de luces en el sistema. Otra novedad de este sistema fue permitir el ajuste de la relación de transformación. El generador secundario descrito permitió la configuración definitiva de las bobinas de inducción como potentes transformadores eléctricos, pero es poco probable que esta versión haya funcionado de manera muy eficaz. Para el otoño de 1884, Karoly Cipernowski, Otto Blanti y Miksa Deri, tres ingenieros húngaros, trabajaron en la compañía Ganz en Budapest. Habían determinado que los dispositivos de núcleo abierto no eran prácticos, ya que tenían pérdidas por dispersión del flujo magnético a través del aire, y eran incapaces de regular el voltaje de manera confiable. Para corregir estas pérdidas, se apoyaron en una propiedad intrínseca de los materiales conocida como permeabilidad magnética, el cual es un valor que nos indica la capacidad de permitir el paso del flujo magnético. Este fenómeno se da gracias a que el flujo magnético, al igual que la corriente eléctrica, siempre tiene la tendencia de fluir por el camino de menor resistencia, que en magnetismo lo llamamos reluctancia, y es el equivalente magnético de la resistencia eléctrica en electrodinámica. Entonces, como el hierro tiene una alta permeabilidad magnética, la mayor cantidad de flujo magnético pasará a través de él en lugar del aire, porque el valor de reluctancia del hierro es mucho menor que el valor de reluctancia del aire. De esta manera, construyen un transformador de núcleo cerrado tipo anillo para dirigir todo el flujo magnético a través del núcleo y disminuir las pérdidas por dispersión en el aire. La utilización de un núcleo de tipo anillo o toroide se debe a que la bobina se extiende sobre el núcleo y el campo magnético circulará completamente por él. El flujo magnético se encontrará siempre dentro de la bobina primaria, y es precisamente esto lo que hace que los transformadores toroidales sean más eficientes. Dicho transformador, llamado ZBD por las iniciales de sus autores, fue presentada por la compañía Ganz y eran de 3 a 4 veces más eficientes que los dispositivos de núcleo abierto diseñados de Gaillard y Gibbs. Tenían dos diseños con circuitos magnéticos cerrados, que fueron la primera aplicación de las dos construcciones básicas de transformadores de uso común hasta el día de hoy. Uno de tipo núcleo, donde los devanados de cobre estaban enrollados alrededor de un núcleo de anillo de hierro, y el otro de tipo carcasa,
donde los devanados de cobre eran los que estaban rodeados por un núcleo de anillo de hierro. En ambos diseños, el flujo magnético que une los devanados primario y secundario viajó casi en su totalidad dentro de los confines del núcleo de hierro, sin una trayectoria intencional a través del aire. Así, en 1885 solicitan una patente para un moderno sistema de distribución en corriente alterna monofásico, con alimentación en paralelo y transformadores de distribución ZBD, que incluían otras dos importantes innovaciones interrelacionadas. Una, relativo al uso de cargas, en lugar de la conexión en serie anterior. Conectan transformadores que alimentan los aparatos en paralelo a la línea. Y la otra, relativa a la capacidad de tener transformadores de alta relación de espiras, de modo que el voltaje de la red de suministro podría ser mucho mayor, inicialmente 1400 a 2000 voltios, que el voltaje de las cargas de utilización, de 100 voltios inicialmente preferido. Cuando se emplearon en sistemas de distribución eléctrica conectados en paralelo, los transformadores de núcleo cerrado finalmente hicieron que fuera técnica y económicamente viable proporcionar energía eléctrica para la iluminación de hogares, negocios y espacios públicos. Los tres ingenieros también eliminaron el problema de las pérdidas por corrientes parásitas con la invención de la laminación de núcleos electromagnéticos, además de descubrir la fórmula matemática de los transformadores, donde N1 es el número de espiras en el primario, N2 es el número de espiras en el secundario, B1 es la tensión en el primario, B2 es la tensión en el secundario, y M recibe el nombre de relación de transformación. La primera ecuación se puede reescribir de la siguiente forma. Es así como, modificando la relación entre el número de espiras del primario y del secundario, se logra que la tensión del secundario sea mayor a la del primario, funcionando como transformador elevador, o que la tensión del secundario sea menor a la del primario, funcionando como transformador reductor. Los transformadores de hoy están diseñados según los principios descubiertos por estos tres ingenieros, y además popularizaron la palabra transformador para describir un dispositivo para alterar los campos electromagnéticos de una corriente eléctrica. Para 1884, el estadounidense George Westinghouse comenzó a interesarse en la distribución de energía eléctrica, al desarrollar un sistema de iluminación mediante corriente continua en colaboración con el físico William Stanley. La idea era competir con Thomas Alva Edison, cuya empresa había establecido desde 1882 las primeras plantas generadoras de luz eléctrica mediante corriente continua en varias ciudades estadounidenses. El sistema diseñado por Edison era, sin lugar a dudas, el camino a seguir, pero adolecía de un grave defecto: su baja eficiencia en el transporte de la energía, en torno al 30%. Westinghouse se interesó en la potencia eléctrica, pero le preocupaba su aplicabilidad. Su escepticismo estaba fundamentado en que la tensión usada era muy baja, y el incremento de la carga demanda incremento en la corriente, y una carga del tamaño de una ciudad requería una enorme cantidad de corriente, por lo que cerca del 70% de la energía producida se transformaba durante el transporte en calor, haciéndola muy costosa a causa de las grandes pérdidas por disipación del calor. Por lo que en vez de enviar la potencia a través de largos conductores de cobre de mayor calibre, era más factible construir plantas generadoras muy cercanas a su carga,
dispersando muchas plantas pequeñas a través de una gran ciudad. Pero ¿por qué se pierde tanta energía al transportarla en corriente continua? La razón por la cual una planta genera electricidad es para enviar energía a algún lugar a través de cables a la casa, oficinas o a cualquier otro lugar donde se necesite. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el voltaje. Por eso, se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recordemos que los cables tienen una cierta resistencia y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es directamente proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia, se genera calor a causa del efecto Joule. Este calor es igual a la intensidad de corriente al cuadrado, multiplicado por la resistencia. Este es el calor perdido y significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P entre V, ese calor es P al cuadrado multiplicado por R entre V al cuadrado. Entonces, para una potencia y resistencia dada, cuanto más alto sea el voltaje, menor será la energía perdida en el camino. En otras palabras, la clave para una transmisión eficiente de potencia es hacerla al máximo voltaje posible. Esto permite utilizar conductores de menor calibre y sin necesidad de construir tantas plantas generadoras. Muchos científicos buscaban la manera de transmitir energía eléctrica a voltajes más altos que los que se requerían en el punto de aplicación. Por tal motivo, en 1885, Westinghouse abandonó el proyecto de usar la corriente continua para el alumbrado, al darse cuenta de que resultaba poco adecuado para satisfacer la creciente demanda de transportar energía eléctrica a larga distancia, y apostó por esta forma de producir y suministrar electricidad al ser más aprovechable, más adecuado a larga distancia y mejor para futuras instalaciones de alto voltaje. Sin embargo, hay un problema. El alto voltaje necesario para poder enviar electricidad a larga distancia e impulsar grandes máquinas es muy peligroso y puede ser mortal. El sistema carecía de un dispositivo elevador y reductor para distribución en alta y baja tensión. Por eso, cuando el joven ingeniero William Stanley, quien ya tenía algunas ideas para resolver el problema con transformadores, escuchó hablar por primera vez de los generadores secundarios que Goddard y Gibbs presentaron durante la exposición técnica de Turín en 1883, donde gracias a ello la corriente alterna podía ser transmitida a altas tensiones a través de alambres muy delgados y simultáneamente ser reducida por medio de estos mismos generadores para su distribución local, animó a Westinghouse a tomar una opción en las patentes del transformador. De inmediato, Westinghouse compró la patente de Goddard y Gibbs y se llevó 2 ejemplares a su laboratorio de Pittsburgh. Estos dispositivos transformadores solo funcionan con corriente alterna y no con corriente continua. Esta ventaja será crucial para imponer a la corriente alterna sobre la corriente continua en la distribución de energía eléctrica, ya que el transformador permite subir y bajar los voltajes de forma sencilla y eficiente y con ello cimentar las bases de un sistema que reemplazaría al de Edison. Aunque Westinghouse había comprado las patentes de Goddard y Gibbs, Edison Electric Light Company tenía una opción sobre los derechos estadounidenses para los transformadores ZBD, lo que requería que Westinghouse buscara diseños alternativos con los mismos principios. Para ello encargó a William Stanley la tarea de desarrollar un dispositivo para uso comercial en Estados Unidos.
pero el transformador de Gaillard y Gibbs no era viable económicamente y el transformador ZBD tampoco lo era al ser igualmente complicado realizar el bobinado de manera mecánica. Stanley rechazó el diseño inestable de Gaillard Gibbs, comprado por Westinghouse, e inventó su propio dinamo, transformador y sistema de distribución monofásico. Para diciembre de 1885, Stanley se inspiró en el transformador de núcleo cerrado y diseño toroidal del ZBD, y se dispuso a modificarlo para que, al contrario del transformador húngaro, pudiera ser fabricado fácil y económicamente. Su sistema utilizaba transformadores tipo carcasa con un diseño diferente al de la versión ZDP, cambiando su configuración de anillo por un núcleo cerrado cuadrangular en forma de E, que era más fácil de fabricar. Al agregarle un núcleo cuadrangular en forma de E, este servirá de guía para el flujo magnético y por lo tanto podríamos decir que ahora tenemos un campo magnético con la forma de dos toroides contenidas dentro del núcleo, evitando la dispersión magnética en el aire. Todos estos logros permitieron la configuración definitiva de las bobinas de inducción como potentes transformadores eléctricos, y una buena parte del éxito de la distribución de energía eléctrica en corriente alterna en la llamada Guerra de las Corrientes. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.